De tiendas. Me parece que esta es la tienda. ¿Venden aquí tan lejos? Sí, señor. Pues muy buenos días. Que los tenga usted muy buenos. ¿Sabe usted de qué clase? Porra, si ya no me acuerdo. De esos que están dos junticos. Dos punticos. Ah, gemelos. Sí, señor, eso les dice. Ya son encargaicos estos. Me los encomienda un tío que se ha quedado en el pueblo y al infeliz le hacen falta porque con un poco de lejos. Pues aquí podrá usted ver el surtido que tenemos. Estos son de 5 duros. Re bien, ¿qué calico es esto? ¿Y de estos otros qué pide? Esos valen 3,5. Vamos, por 50 reales me los llevaré. No puedo, ya me cuestan mucho más. Si quiere usted ese precio, también los puede ofrecer, pero no serán tan buenos. ¿Me los llevo en los 3 duros? Si le he dicho a usted lo mismo. ¿Y usted va a la Ferrari? No, señor, pero es que quiero con el que compre en mi casa no gastar en perder tiempo. Ni una perra le doy. Los mercaré en otro puesto con que... Adiós. Pero ¿y usted? Fíjese en los gemelos. Ya me he fijado. ¿Me lo da? Vamos, vuelva usted por ellos, pero le aseguro a usted que me hace perder dinero. Los pondré en una cajica. Sí, pero aguarda un momento. Y vos dicho 3 duros. Eso hemos dicho. Pues bueno, tome usted 30 ralicos y cuérteme uno de esos, porque me ocurre una cosa, que mi pobre tío es tuerto y sobrándole un cayuto, se puede usar lo que